página 61. En deuda, por David Graeber, 2011 capítulo 3. Deudas primordiales. 3.4. Un pueblo endeudado, se desmorona. En todo esto hay algo muy convincente. Para empezar, la premisa tiene, de manera intuitiva, mucho sentido común. Al fin y al cabo, debemos todo lo que somos a los demás. Esto, simplemente, es verdad. El lenguaje en el que hablamos e incluso pensamos, nuestros hábitos y opiniones, el tipo de alimentos que nos gusta comer, los conocimientos que permiten que nuestras luces se enciendan y que el retrete funcione, incluso el estilo en que llevamos a cabo nuestras actitudes de desafío y rebelión contra las convenciones sociales, todo esto lo hemos aprendido de otras personas, la mayoría de las cuales ya han muerto. Si tuviéramos que imaginarnos lo que les debemos en forma de deuda, solo podría ser infinita. La cuestión es, ¿tiene sentido pensar en todo esto como en una deuda? Al fin y al cabo, por definición una deuda es algo que al menos podemos imaginar devolver. Suficientemente extraño es pensar en devolver la deuda a nuestros padres, más bien implica que uno no quiere pensar más en ellos como padres. ¿Desearíamos realmente pagar nuestra deuda con toda la humanidad? ¿Qué significaría siquiera eso? ¿Es este deseo una característica fundamental del pensamiento humano? Otra manera de expresar esto sería, ¿están los teóricos de la deuda primordial describiendo un mito? Han descubierto una profunda verdad de la condición humana que siempre ha existido en todas las sociedades y que se expresa especialmente bien en ciertos textos antiguos de la India, o están inventándose un mito propio. Evidentemente ha de ser esto último. Están inventando un mito. La elección de los textos védicos es significativa. El hecho es que no sabemos casi nada acerca de la gente que escribió esos textos, y poco acerca de la sociedad que los creó. Tenemos muchísimos mitos e himnos de la antigua Mesopotamia, por ejemplo, pero la mayoría de ellos se descubrieron en las ruinas de antiguas bibliotecas también llenas de registros de juicios, contratos y correspondencia personal. En el caso de los textos más antiguos escritos en sánscrito, tan solo tenemos literatura religiosa. Es más, dado que esos textos pasaban oralmente de profesores a alumnos a lo largo de miles de años, no podemos siquiera precisar cuándo ni dónde se escribieron. Ni siquiera sabemos si en la India védica existían los préstamos con intereses, lo que evidentemente tiene mucho peso a la hora de saber si los sacerdotes realmente veían los sacrificios como el pago de intereses de una deuda que tenemos hacia la muerte. Los préstamos con intereses existían en Mesopotamia, pero solo aparecen en Egipto en época helenística, y llegan al mundo germánico incluso más tarde. El texto habla del tributo que debo a Yama, lo que podría hacer referencia a intereses, pero el profundo estudio de las fuentes legales indias primitivas llevado a cabo por Kane en su History of Dharmasastras, Historia del Dharmasastra, 1973, 111 2.411-461, no llega a una conclusión clara acerca de cuándo apareció el interés. Kosambi, 1994 2.148, estima que debió aparecer hacia 500 a.C., pero admite que se trata de una suposición. Por tanto, los textos pueden servir de lienzo en blanco, o de lienzo escrito en jeroglíficos en un lenguaje desconocido, y sobre el que podemos proyectar casi cualquier cosa que queramos. Si buscamos en otras civilizaciones de las que conocemos un contexto mayor, no hallamos pruebas de la noción del sacrificio como pago. Inmediatamente vienen a la mente Mesopotamia, Egipto y China. La noción de que la vida es un préstamo de los dioses se da por todas partes, parece surgir espontáneamente en la antigua Grecia, alrededor de la misma época en que surgen el dinero y los préstamos con intereses. Ante la muerte, todos somos deudores,
escribió el poeta Simónides, alrededor de 500 a.C. El sentimiento de que la vida era un préstamo que se devolvía con la muerte, se convirtió en un dicho casi proverbial, millet, milésima noningentésima nonagésima primera, 6. Ningún autor griego, que yo sepa, conecta explícitamente esto al sacrificio, aunque se podría argumentar que el personaje de Céfalo, de Platón, lo hace implícitamente en un pasaje de la República, 331 d. Si hojeamos las obras de los antiguos teólogos, comprobamos que la mayoría conocían la idea del sacrificio como modo de que los humanos entraran en relaciones comerciales con los dioses, pero que creían que era ridícula, si los dioses ya tienen todo lo que quieren, que tienen los humanos con lo que negociar. En el último capítulo vimos lo difícil que es hacer regalos a los reyes. Con los dioses, y no digamos con Dios, el problema se magnifica hasta el infinito. Un intercambio implica igualdad. Al tratar con fuerzas cósmicas, se vio desde el principio que esto era imposible. Tampoco se sostiene la noción de que el Estado se apropió de las deudas para con los dioses, fijando así las bases de los sistemas impositivos. Aquí el problema radica en que en el mundo antiguo los ciudadanos libres no pagaban impuestos. Por lo general, los impuestos solo se exigían a los pueblos conquistados. Por eso, había que estar siempre buscando a quien conquistar o someter, para exprimirles sus recursos, sus vidas. Esto ya era así en la antigua Mesopotamia, en que los habitantes de las ciudades independientes no solían pagar ningún impuesto directo. De igual modo, como explicaba Moses Funley, dos antiguos griegos consideraban tiránicos los impuestos directos, y los evitaban siempre que era posible. Los ciudadanos atenienses no pagaban ningún tipo de impuesto directo, aunque la ciudad sí repartía en ocasiones dinero a sus ciudadanos, en un tipo de impuesto invertido a veces directamente, como en el caso de las ganancias de las minas de Laurión, y en ocasiones de manera indirecta, mediante generosos sueldos por ejercer de jurado o acudir a las asambleas. Las ciudades sometidas, sin embargo, sí tenían que pagar un tributo. Incluso dentro del imperio persa, los ciudadanos persas no debían pagar tributo al gran rey, aunque los habitantes de las provincias conquistadas sí lo hacían. Se trataba más bien de una distinción legal. Lo que en realidad significa es que lo recaudado en Persia se consideraba regalos. Aún así, da fe del poder de este principio, Briand, 2006 2.398-399. Lo mismo ocurría en Roma, donde durante mucho tiempo los ciudadanos no solo no pagaban impuestos, sino que tenían derecho a una parte del tributo cobrado a otros, bajo la forma de reparto de cereales, el pan de la famosa frase pan y circo. En el Egipto faraónico y en la China imperial se recaudaban impuestos directos, en forma de dinero, especies o trabajo, en proporciones diferentes en momentos distintos. En la India primitiva, las repúblicas Ganas-Sanga no parecen haber exigido impuestos a sus ciudadanos, pero las monarquías que acabaron sustituyéndolas sí lo hicieron. Risdavies, 1922 2.198-200. Lo que quiero subrayar es que los impuestos no eran inevitables, y constituían marcas de conquista. En otras palabras, Benjamin Franklin se equivocaba cuando dijo que en este mundo nada es cierto excepto la muerte y los impuestos. Obviamente, esto sugiere que la idea de que la deuda a uno es una variante de la otra es muy difícil de sostener. Nada de esto, sin embargo, asesta un golpe mortal a la teoría estatal del dinero. Incluso aquellos estados que no cobraban impuestos sí cobraban honorarios, castigos, tarifas y multas de algún tipo. Pero sí es muy difícil de reconciliar con cualquier teoría que sostenga que los estados se concibieron como guardianes de algún tipo de deuda cósmica o primordial. Es curioso que los teóricos de la deuda primordial no tengan gran cosa que decir de Sumeria o Babilonia,
pese a que Mesopotamia es donde se inventó la práctica de prestar dinero con intereses, unos 2000 años antes de que se escribieran los Vedas, y de que sea donde se crearon los primeros estados del mundo. Pero si nos adentramos en la historia de Mesopotamia, resulta un poco menos sorprendente. Nuevamente hallamos que aquí estamos, en muchos aspectos, frente a exactamente lo contrario de lo que estos teóricos habían predicho. Recordará el lector que las ciudades-estado mesopotámicas estaban dominadas por enormes templos, gigantescas y complejas instituciones industriales a menudo atendidas por miles de personas, desde pastores y barqueros a hilanderas y tejedoras, bailarinas y administradores pertenecientes al clero. Hacia al menos 2700 a.C. ambiciosos gobernantes habían comenzado a imitarlos, creando complejos palaciegos organizados en términos similares, con la excepción de que, si los templos se centraban alrededor de las estancias sagradas de un dios o diosa, representada por una imagen sagrada que los sirvientes monjes vestían, alimentaban y servían como si se tratase de una persona viva, los palacios se centraban en las estancias de un rey real. Rara vez los gobernantes sumerios llegaron al extremo de declararse dioses, pero a menudo estaban muy cerca. Sin embargo, cuando interferían en la vida de sus súbditos en calidad de gobernantes cósmicos, no lo hacían imponiendo deudas públicas, sino más bien cancelando deudas privadas. Sigo la que creo que es, aún, la visión predominante, aunque al menos en algunos lugares los palacios se hacían cargo de casi todo desde épocas muy tempranas, y los templos eran subordinados. Véase Maekawa, 1973-1974. Hay una vivaz discusión a este respecto, así como con respecto al equilibrio entre la importancia de templo, palacio, clan e individuo en distintas épocas, pero he evitado estos debates, si bien interesantes, en tanto no afecten directamente a mi argumentación. No sabemos exactamente cómo y cuándo se originaron los préstamos con interés, puesto que parecen ser anteriores a la escritura. Muy posiblemente los administradores del templo inventaran la idea como un medio de financiar el comercio caravanero. Este comercio era crucial porque, aunque el valle fluvial de la antigua Mesopotamia era extraordinariamente fértil, y producía enormes excedentes de cereal y otros alimentos, que a su vez soportaban una vasta industria de la lana y el cuero, carecía de casi todo lo demás. Piedra, madera, metal, incluso la plata que se empleaba como dinero, todo ello debía importarse. Desde tiempos muy remotos, pues, los administradores del templo desarrollaron la costumbre de avanzar bienes a los mercaderes locales, algunos, privados, otros, funcionarios del templo, que zarpaban a venderlas por mar. El interés tan solo era un modo de que el templo obtuviera su porción de los beneficios resultantes. Sin embargo, una vez establecido el principio parece haberse extendido con rapidez. Al cabo de poco tiempo hallamos no solo préstamos comerciales, sino préstamos de consumo, usura en el sentido clásico del término. Hacia el 2400 a.C. parece haber sido una práctica habitual de oficiales locales o mercaderes ricos, conceder préstamos con seguridad colateral a campesinos en problemas económicos y comenzar a apropiarse de sus tierras si eran incapaces de pagar. Solía comenzar con cereal, ovejas, cabras y herramientas, luego pasaron a campos y casas, o, de manera alternativa, y definitiva, miembros de la familia. Si había sirvientes eran los primeros, seguidos por los niños, la mujer y, en ocasiones extremas, el propio deudor. Estos quedaban reducidos a peones por deuda, no exactamente esclavos, pero muy cerca, forzados a perpetuidad a trabajar en las posesiones del prestamista, o, a veces, en los propios templos o palacios. En teoría, por supuesto, cualquiera de ellos se podía redimir, recuperar, cuando el deudor pagara el dinero debido, pero, por razones obvias, cuantos más recursos le eran arrebatados, más difícil le resultaba. TV escribe.
para que vea, que endeudarse, adquirir algo a crédito, es muy arriesgado. El autor escribe: los efectos de los endeudamientos y el despojo por no poder pagar las deudas, eran tan graves que más de una vez amenazaron con desgarrar la sociedad. Si por alguna razón había una mala cosecha, amplias partes del campesinado caían en el peonaje por deuda, las familias quedaban rotas. Al cabo de poco tiempo, las tierras quedaban abandonadas cuando los campesinos endeudados, por miedo a la esclavitud, huían de sus casas y se unían a bandas seminómadas que vivían en los desérticos márgenes de la civilización. Enfrentados a un potencial descalabro social total, por la falta de gente en el reino, los reyes sumerios, y posteriormente los babilonios, anunciaban periódicamente amnistías generales, pizarras limpias, como las llama el historiador económico Michael Hudson. Estos decretos solían declarar nulo y sin efecto todo crédito al consumo, no afectaban al crédito comercial, devolver todas las tierras a sus dueños originales y permitir a todos los peones por deuda el regreso con sus familias. No tardó mucho en convertirse en un hábito de todo rey al asumir el poder hacer una declaración de este tipo, y muchos se vieron forzados a repetirlas periódicamente a lo largo de sus reinados. En Sumeria se las llamaba declaraciones de libertad, y es significativo que la palabra sumeria amarji, la primera palabra registrada con el significado de libertad en ningún idioma, signifique literalmente regreso a la madres, pues se trataba de lo que los peones liberados finalmente podían hacer. Michael Hudson argumenta que los reyes mesopotámicos solo estaban en posición de hacer esto gracias a sus pretensiones cósmicas. Al asumir el poder se veían a sí mismos como recreando la sociedad humana, de modo que estaban en posición de limpiar todas las pizarras de toda obligación moral previa. Aún así, esto es lo más lejano que uno puede imaginar con respecto a lo que los teóricos de la deuda primordial tenían en mente. En el antiguo Egipto no había préstamos con intereses, y sabemos relativamente poco acerca de otros imperios tan antiguos, de modo que no sabemos cuán habitual era esto. Pero las pruebas acerca del caso de China son, cuando menos, sugerentes. Las teorías chinas del dinero fueron siempre decididamente cartalistas, y en la historia estándar acerca de los orígenes de la acuñación, al menos desde la época Han, el mítico fundador de la dinastía Shang, entristecido al ver a tantas familias vender a sus hijos durante las hambrunas, creó monedas para que el gobierno pudiera redimir a los niños y devolverlos a sus familias, véase capítulo 8. Página 65.